El día de hoy les vamos a hablar sobre la aproximación clínica de la obstrucción intestinal en el neonato. Los objetivos de esta charla son conocer los aspectos de la obstrucción intestinal en esta etapa neonatal, los diagnósticos diferenciales, los diferentes patrones radiológicos que tiene y pues el manejo primario de esta patología. La obstrucción intestinal en el neonato se presenta en 1 de cada 2.000 recién nacidos. Se debe a la oclusión completa o parcial del tracto gastrointestinal. Puede estar dividida en adquirida o congénita del tracto gastrointestinal alto o bajo. Puede ser de causa mecánica o funcional. La presentación clínica en todos los lados vemos que se define como la presencia de vómito bilioso, distensión abdominal y anormalidades en el meconio. Más adelante vamos a ver que estas características van cambiando dependiendo la patología. Otros síntomas que se pueden ver asociados son la intolerancia a la vía oral, la deshidratación, secundario a esto una alteración electrolítica por las pérdidas. En casos más graves pueden presentarse cuadros de infección que pueden llegar a la sepsis y al choque. Por el grupo etario son pacientes que se inestabilizan rápidamente, por lo que se debe hacer un diagnóstico temprano y un manejo oportuno. En cuanto al meconio, podemos ver que tiene anormalidades, puede que haya una ausencia. El meconio usualmente tiene que presentarse entre las primeras 24 a 48 horas de vida. Digamos, este meconio es un meconio que no es de color blanco, la consistencia es diferente, es más largo, es más viscoso. Aquí podemos ver ejemplos de vómito biliar, es un vómito verdoso, por lo que va distal a la ampolla de váter. En cuanto al abdomen, se define como abdomen distendido, pero no solo puede ser distendido, sino que también puede ser escafoide, dependiendo el nivel de la obstrucción. En esta obstrucción es una obstrucción proximal, por lo que las asas intestinales nunca han tenido aire. Mientras que en esta, al ser una obstrucción más distal, las asas se llenan de aire. Entonces es un abdomen timpánico. Entonces, en cuanto a las causas, las dividimos entre congénita y adquirida. Las congénitas se dividen entre funcional y mecánica. En las funcionales vamos a hablar específicamente el día de hoy de enfermedad de Hirschsprung. Hay otras causas como lo son el hilio meconial, el síndrome de colon izquierdo pequeño, el tapón de meconio, el abuso de sustancias en la madre antes o durante el embarazo y las enfermedades metabólicas del recién nacido como lo son el hipotiroidismo congénito. En cuanto a las mecánicas, están las atresias, que pueden estar a cualquier nivel del tracto gastrointestinal, las malformaciones anorrectales, la malrotación con su posterior volvulus, que es la forma en la que se presentan usualmente, las hernias inguinales encarceladas o la presencia de quistes o tumores intraabdominales. En adquirido hay una causa importante que es el hilio paralítico, que suele ser secundario a procesos infecciosos o alteraciones metabólicas, y la enterocolitis necrotizante. Bueno, la primera es la enfermedad de Hirschsprung. Consiste en una ausencia congénita de células ganglionares en el tracto gastrointestinal distal. Esto ocurre porque entre la séptima y la 12ª semana de gestación, las células de la cresta neural migran hasta la parte distal del tracto gastrointestinal. Llevan dos partes, una que son unas fibras simpáticas y la otra que son fibras parasimpáticas. En este caso hay una ausencia de las fibras simpáticas que corresponden al plejo de Auerbach y Meissner, por lo que hay una ausencia de tejido inhibitorio en esta zona, lo que lleva a que este tejido esté constantemente contraído. Lo más usual es que se presente de segmento corto en la parte distal, pero puede abarcar todo el tracto gastrointestinal, incluso el ilio distal. Se presenta en 1 de cada 5.000 nacimientos, es más prevalente en hombres que en mujeres y está asociado a otras anomalías congénitas como lo son el síndrome de Down, el neuroblastoma o incluso la atresia intestinal. En esta enfermedad se puede ver que el meconio puede estar o ausente o puede presentarse líquido o escaso o de un color anormal. En la enfermedad de Hirschsprung lo que se puede ver, bueno, aquí son unas asas intestinales muy dilatadas con abundante gas
pero en la parte distal no hay. Lo que se hace con estos neonatos es que se le hace un colon por enema, donde lo más importante es ver el cambio de calibre. Esto sucede porque al esta parte intestinal estar todo el tiempo contraída, nunca hay paso ni de aire ni de contenido intestinal, mientras que la parte cercana tiende a dilatarse. Bueno, la siguiente es la atresia duodenal. Eh, es una de las causas más frecuentes de obstrucción intestinal en el neonato y ocurre por una alteración en la octava semana de un fallo en la recanalización duodenal. Hay varios tipos de atresia duodenal, puede presentarse como una atresia completa o una estenosis, como la presencia de una membrana mucosa que impide el paso de contenido o como un cordón fibroso. Ocurre más o menos en 1 de cada 7.000 nacidos vivos, pero en otras partes se ha descrito que es en 1 de cada 5 ampolla de váter, que es lo que condiciona un vómito bilioso. Aquellas obstrucciones que son proximales a la ampolla de váter no van a tener ese contenido bilioso, sino que va a ser un vómito claro, como lo es, por ejemplo, en la estenosis hipertrófica del píloro. En esta patología se puede hacer una sospecha prenatal cuando se puede ver polidramnios o ausencia de aire distal en los controles prenatales. El meconio en esta patología puede llegar a ser normal cuando no son completas o cuando son estenosis. En esta patología, entonces, lo que se puede ver es que el aire solo llega hasta la parte de la cámara distal y la primera porción del duodeno. Si se hacen unas vías digestivas, se va a ver lo mismo. Aire en la parte proximal y primera parte del duodeno. La parte distal tiene ausencia completa. Este es un niño que operamos aquí en Fundación Santa Fe, que nació con una patología, con una atresia duodenal, fue operado por la paroscopia. Entonces aquí lo que se puede ver es un duodeno proximal que está muy dilatado y unas asas intestinales distales que no lo están. La siguiente es la atresia intestinal, puede presentarse desde el yeyuno, el ilion, hasta la parte distal del colon. Las más usuales son las del ilion. Se debe una alteración en la continuidad del intestino, pero este es de causa vascular. En este hay una oclusión vascular que impide que se forme bien el intestino. Ocurre en 1 de cada 5.000 nacidos vivos y hay varios tipos. El primer tipo es una membrana muscular, el segundo tipo es un cordón fibroso, el tipo 3A una atresia única completa donde hay completa irrupción en la pared intestinal. El 3B es un árbol de Navidad en el que el intestino se forma alrededor de la arteria ilocólica y el siguiente son múltiples segmentos atrésicos. Dependiendo a qué nivel esté la atresia, se van a mostrar los síntomas. Entre más distal sea una obstrucción, los síntomas se van a presentar más tardíamente. En este, al igual, puede el meconio estar normal o presente y también se puede hacer una sospecha prenatal por presencia de polidramnios y de distensión de asas intestinales. Entonces, en esta patología, también por ser una obstrucción intestinal distal baja, lo que se van a hacer lo que se va a ver son unas asas intestinales muy dilatadas, con ausencia de gas distal. Digamos que entre esta y una enfermedad de Hirschsprung, solamente por radiografía sería muy difícil diferenciarlas, porque simplemente es el mismo patrón de aumento en el aire proximal con ausencia de gas distal. Estos son dos pacientes que se operaron acá. Entonces, en la primera parte de acá vemos una atresia intestinal tipo 1 en la que hay una membrana muscular. Entonces, está la continuidad del intestino, pero al presentarse la membrana ya hay un intestino muchísimo más pequeño, atrófico, delgadito, pero con una continuidad de la pared y de su irrigación. Esta es la que habíamos nombrado, que es la 3B o también llamada árbol de Navidad, donde aquí está muy pequeño, pero en esta parte está la arteria iliocólica
y alrededor de esa arteria se está formando todo el intestino, lo que pareciera una imagen de árbol de Navidad. La siguiente es la malrotación intestinal. Ocurre por una anormalidad en la fijación y posición del intestino medio. Durante la gestación, el intestino sale de la cavidad abdominal porque crece más rápido que la cavidad y hace varios giros. Un giro en 90 grados antihorario y luego se retrae 180 grados antihorario. La razón de esta rotación es permitir que el intestino delgado se fije al retroperitoneo en el cuadrante superior izquierdo y que el ciego se fije en el cuadrante inferior derecho. Cuando hay alteraciones en esta rotación, no se fija adecuadamente. Adicional, el mesenterio tiene que ir desde el cuadrante superior izquierdo hasta el cuadrante inferior derecho. Si no ocurre esto, el mesenterio queda suelto y se puede dar la volvulación. Se presenta la banda de Lat en vez del ligamento de Treitz, que es cuando el intestino delgado se une al ciego en vez de fijarse a la parte superior izquierda del abdomen. Entonces se puede evidenciar como vólvulo. El vólvulo va a tener obstrucción y en casos más graves isquemia e incluso necrosis. La mayoría de veces se presenta en el primer mes, pero hay pacientes que lo pueden presentar desapercibido durante toda su vida. No solo existe una forma de mala fijación, sino que hay diferentes. El paciente puede presentar en este caso vómito bilioso y dependiendo la forma del vólvulo puede presentar el abdomen escafoide. Entonces, aquí les muestro cuál es la fijación normal del intestino gracias a esas rotaciones que se presentan y es en el cuadrante superior izquierdo por el ligamento de Treitz, el intestino delgado, y en el cuadrante inferior derecho se fija el ciego, lo que permite que el colon haga este giro. Cuando no presenta eso, el mesenterio queda aquí estrecho y el intestino delgado se fija desde una vez al ciego, quedando el intestino aquí. En este eje, alrededor de la arteria mesentérica superior, es que se presenta el vólvulo. Entonces, aquí se ve cómo queda un vólvulo en ese eje. Entonces, ¿en qué consiste la cirugía, también llamada cirugía de corrección? Es liberar esa fijación que queda entre el ciego y el intestino delgado y ampliar la base del mesenterio, dejando el intestino delgado en la parte derecha del abdomen y el intestino grueso en la parte izquierda. En estas patologías siempre se tiene que retirar el apéndice porque ya no queda en la parte inferior derecha, por lo que un paciente que presente apendicectomía va a ser de muy difícil diagnóstico. Esto es unas vías digestivas altas en un paciente con volvulus y lo que se ve es que pasa el contraste, pero se presenta una imagen anormal y se ve que las asas están solo en la parte derecha. Lo mismo acá, inicia el contraste y ya pasa anormalmente, no pasa completo y todas las asas están en la parte derecha del abdomen. Este es un paciente también que operaron los doctores acá. Entonces, lo que se puede ver acá es el vólvulo alrededor y las asas intestinales con presencia ya de cambios vasculares, con necrosis. La siguiente patología es la enterocolitis necrotizante, es la urgencia quirúrgica neonatal más común. Tiene una mayor incidencia en los prematuros y ocurre básicamente por tres factores, que son la presencia de bacterias en el tracto gastrointestinal, una lesión de mucosa intestinal y que haya una disponibilidad de sustrato metabólico. Los neonatos y los pacientes en especial prematuros tienen un intestino inmaduro que lleva a que que pueda tener alteraciones de su vasculatura. Se presenta más que todo de varios días después de la alimentación porque precisamente esta alimentación enteral es lo que le da el sustrato para que haya un sobrecrecimiento de las bacterias en el intestino. Puede presentarse en varios segmentos como lo son el ilio terminal, el ciego, el colon ascendente o en su totalidad. 20 a 30% de esta enfermedad puede estar asociada a una bacteriemia
Los microorganismos más comunes en esta patología son los del tracto gastrointestinal, como lo son la Escherichia coli y la Klebsiella pneumoniae. Hay otros involucrados, pero estos son los más importantes. El paciente se puede presentar como un vómito bilioso, distensión abdominal, las deposiciones con sangre, que es un signo muy importante en esta patología, una celulitis de la pared abdominal, por lo que esta es muy delgada y está en un contacto más estrecho con el intestino de lo que estaría otra persona en otra etapa etaria. Puede tener una coloración azulosa cuando hay perforación o necrosis. Bueno, no todas las enterocolitis necrotizantes se perforan, solo unas. Entonces, digamos, en esto lo que se puede ver son una dilatación de asas intestinales con un patrón que es anormal y se puede ver gas distal, gas en la pared intestinal. Se puede ver algo que se llama el signo de gas en la vena porta, que aquí se ve, que es que se dibuja la vena porta en el hígado por la presencia misma del gas. Y cuando ya hay perforación, se presenta el neumoperitoneo con el signo del balón de fútbol, que se dibuja como un balón. Entonces, este es un ejemplo de un paciente con enterocolitis necrotizante. Aquí presenta una perforación con salida de meconio, cambios en la vasculatura, aquí con otra presencia de otra perforación. Bueno, entonces, en general, ¿qué se pueden hacer con estos pacientes? Lo primero, ante una sospecha de obstrucción intestinal, es dejar al paciente nada vía oral. Lo segundo, hacer paso de sonda nasogástrica. La sonda también nos puede llevar a dirigir más o menos el diagnóstico. Se suelen pasar sondas entre 5 a 8 French, que son las más pequeñitas. También tiene una función importante que es la descompresión gastrointestinal. Hay que pedir los paraclínicos, hemograma para ver si hay una infección asociada, electrolitos, gases arteriales y por supuesto una glicemia. La primera imagen que se pide es una radiografía de abdomen y dependiendo los hallazgos en esta, se pide una ecografía de abdomen, unas vías digestivas o un colon por enema. Muy importante la hidratación endovenosa, reanimar al paciente. Si hay signos de infección, iniciar antibiótico-terapia de amplio espectro y buscar otras anomalías asociadas. Entonces, este es un diagrama de qué hacer con estos niños. Entonces, lo primero, pedir una radiografía de abdomen. Según la radiografía, se puede sospechar si es una obstrucción intestinal superior o inferior. Si es una obstrucción intestinal superior, se puede pedir una ecografía o unas vías digestivas altas. Con estos exámenes se puede diferenciar una atresia o un vólvulo del intestino medio, los cuales requieren cirugía. En la radiografía se puede diagnosticar en un principio, se puede hacer la sospecha de una atresia traqueoesofágica o pues ya de perforación si hay un neumoperitoneo, por lo que esos pacientes también irían a cirugía. En la radiografía también podemos sospechar la enterocolitis necrotizante si presentamos los signos como son neumatosis intestinal y demás. En esto, si no hay signos de perforación, se puede hacer un manejo conservador que consiste en antibiótico-terapia y reanimación del paciente. Si es una obstrucción intestinal inferior, hacer un colon por enema. En el colon por enema podremos diferenciar las enfermedades de Hirschsprung, de la malformación anorrectal, de una atresia, las cuales van a requerir manejo quirúrgico. Y del colon por enema, las otras causas como lo son el hilio meconial, la inmadurez funcional del colon izquierdo, que requieren manejo conservador. Bueno, entonces en las conclusiones, aunque cada obstrucción intestinal requiere un manejo específico, su primera aproximación comparte aspectos en común, los cuales son la hidratación, el paso de sonda nasogástrica, los exámenes y pues la realización de radiografía para verificar cuál es el diagnóstico o la causa. El manejo inicial tiene un profundo efecto en el desenlace que tendrá el paciente en su enfermedad, por lo que no hay que retrasarlo. Y posterior al manejo inicial, las preguntas que hay que hacerse es la localización de la obstrucción y si requiere un manejo quirúrgico o un manejo conservador. Muchas gracias.